guardándole a los nietos los recuerdos de la desaparecida Costa Rica de los años 40. La carencia de teléfonos, la radio y escasa circulación de nuestros periódicos en nuestro país durante esos años invitaban e intensificaban la proliferación de chismes y cuentos que fácilmente se divulgaban y confirmaban como realidades entre los frecuentes grupos de compadres, vecinos y visitas nocturnas. El servicio de la electricidad, que se inicia entre los años de 1940 y 1960, generó un impresionante cambio en nuestro medio. Se apagaron los fogones, las cocinas de fierro, los carretones y los helados de sorbetera. Para algunos citadinos pudientes llegaron los refrigeradores y se popularizaron los radios con sus novelas extranjeras. Las visitas a los curanderos y la efectiva, aunque riesgosa farmacopea casera fue poco a poco suplida por los servicios del Seguro Social en 1950. Poetas criollos, los chismosos profesionales, compositores, tríos y sus canciones, tanto de maiceras como nostálgicas, fueron desapareciendo, supliéndolas por las rancheras mexicanas y nostálgicas cubanas. Las novelas amorosas tuvieron gran popularidad. Los políticos se aprovechaban de sus poderes e insuficiencia ofreciendo sus siempre bondadosos proyectos. En esta edición, todos estos chismes han sido acompañados por las artísticas caricaturas del desaparecido Hugo Díaz, así como de su compañero Ronald Porras, quienes las interpretaron confirmando el cambio que menciona uno de estos títulos denominado el del campo a la capital. Algunos de estos chismes y poesías criollas que representaban las costumbres y comportamiento de la Costa Rica de entonces se han ido olvidando. Han sido suplidas por el milagroso invento de los teléfonos celulares, los que no han perdido la costumbre, modernizando y sofisticando el nuevo chisme criollo. Las criolladas, chismes y cuentos que hoy presento obedecen básicamente a históricos acontecimientos reales sucedidos en esta cada vez más lejanos tiempos que aún recordamos con nostalgia los que hoy pasamos de los 90. Varios de ellos ostentan premios nacionales y orgullosamente han sido publicados en otros países. Viejos cuentos de viejos. Reunámonos este sábado con nuestros abuelos, bisabuelos y algunos de sus amigos. Los sábados en la tarde era el día de ir a comprar el diario. La lista ya se conocía, era casi igual a la de la semana pasada. Candelas, manteca de chancho, fósforos, canfín, arroz, frijoles, las tapas de dulce y la verdura que no se producía en el solar. Estos viejos eran clientes fijos de la vecina pulpería y cantina La Giralda, que había heredado Graciano, hijo del español Fernández. Allí se reunía en un añadido saloncillo privado que ellos llamaban la tertulia. No había llegado la novedad del radio, pero Graciano contaba con una vieja vitrola marca Víctor. Los sabatinos programas de conversación se iniciaban sobre cualquier tema, acompañados de un par de tacuarnices
y chicharrones que preparaba Graciano. Oían algunos nuevos discos de Gardel, las noticias sobre el gobierno con el que varios de ellos habían trabajado, se convertían en cuentos y chismes que servían de acaloradas discusiones entre el grupillo de tertulianos. Unos habían estado trabajando en la construcción del ferrocarril de Alajuela a Cartago, otros en la zona de Limón. Cada uno comentaba sus experiencias con los gringos y extranjeros que el macho Kid había traído de Europa y principalmente de África. Algunas de las injusticias de la UNAI y las fiebres del paludismo en Línea Vieja, donde habían muerto más de 4,000. El Renco Matías, el más viejo de ellos, había peleado contra Volker, como llamaba él. Allí perdió su pata, que él mismo fabricó después de madera en el hospital, donde conoció al cura Calvo, el cura fundador de la Logia Masónica de Costa Rica. También conoció a la enfermera con quien resultó casándose. Algunos no creen en almas en penas, ni en la cegua, decía Hilario. ¿Y quién de nosotros no ha oído el sonido del cadejos? Pero se enojaba cuando le decían que la bendita cegua y el cadejos eran efectos de la juma que se había metido. No faltaban los románticos recuerdos de juventud y las serenatas del viejo verde de Graciano. ¿Te acordás de Chayito, la que trabajaba en la casa del gringo? De esa sí que estuve como loco, pero el gringo se casó con ella. El tiempo se ha encargado de borrar algunos importantes episodios de nuestra historia y pronto pasan al olvido. Ya el 20 de noviembre de 1873, Cartago celebraba la llegada del primer tren procedente de Alajuela. La trocha se encontraba lista para la colocación de los rieles hasta la orilla del Reventazón en el Ajenjal, lugar muy cercano a la actual presa del Ice en Cachí. Luego continuaría hacia Tucurrique, pero se suspendieron los trabajos. Entre los políticos personeros del gobierno se argumentaban varias razones. Entre estas, la falta de fondos, la corrupción y los injustificables, insalvables obstáculos que presentaban las rocas de Fajardo, trecho que ya había sido concluido. Algunos importantes políticos propietarios de fincas cafetaleras en la zona de Juan Viñas consideraban la conveniencia de un cambio de ruta, lo que incrementaría el valor de sus fincas. Los contratistas Kidd argumentaban que mientras haya diversidad de ideas, innovaciones y embrollos inesperados, no podría concluir una obra de estas. Quizás usted, sin darse cuenta, al viajar a Ujarrás y a la presa del Ice Cachí, haya transitado al menos unos 3 kilómetros sobre parte de la trocha actualmente pavimentada, que uniría el proyectado ferrocarril Cartago-Ujarrás, Tucurrique, Siquirres, Limón. En Limón, donde conjuntamente con Alajuela también se había iniciado la obra, ya se habían concluido 29 millas entre Limón y Matina, ruta que Don Minor aprovechaba.
En esa zona de unos 6 kilómetros, actualmente productora de chayotes, la que se conoce como las Rocas de Fajardo. Este relativamente plano trayecto, en el que algunos de sus tramos aún se pueden visitar, formaban parte de la concluida trocha que unía Cartago con un estrecho cañón del río Reventazón, donde unos 3 kilómetros río abajo de la actual presa de Lice se construiría un puente de unos 100 metros de largo, cuyos planeados sitios de cimientos aún se puede apreciar. Tucurrique continuaría aislada. A nuestros indios nunca se les hubiera ocurrido siquiera hacer un trillo por las propuestas deslizables laderas que hoy tienen abandonado el ferrocarril al Atlántico. El tiempo justificó, tenía la razón. Lo que usted posiblemente no conozca sobre Tucurrique, aunque usted viva o haya vivido en Tucurrique, quizás desconozca que este pueblo no es únicamente el apartado, aunque conocido lugar productor de los mejores pejibayes del país, sino que también fue el único centro revolucionario o cuartel general más importante de la provincia durante la época de la colonia. Desde 1560 registra la historia que Tucurrique, debido quizás a su posición geográfica, fuera elegido como el cuartel general del cacicazgo Huetar del Guarco, cuyo cacique durante esos años fue Fernando Correque, ingratamente olvidado jefe del más grande e importante territorio indígena de la nueva provincia centroamericana. Fue Correque quien impulsó una larga y decidida resistencia civil en contra del sangriento ingreso español a la nueva provincia, la que, de acuerdo al mandato del primer, no muy grato gobernador Gutiérrez, so pena de 100 azotes, solo debía llamar Cartago y Costa Rica. Fue ahí donde pues se le da el primer nombre a Costa Rica. Fue durante el inicio del año de 1544 cuando se presentó el primer importante enfrentamiento bélico de los indígenas contra el ingreso de los colonizadores españoles con fines de colonización. Uno de los pocos participantes invasores que logró sobrevivir, llamado Girolamo Benzoni, cuyos originales escritos están actualmente a nuestro servicio, nos cuenta: al día siguiente, cerca de 4,000 indios dio sobre nosotros, no pudiendo resistir la gran multitud de los enemigos enfurecidos. Fuimos en breve matados con piedras y macanas y pasados de una parte a otra con lanzas de palmera. Escapamos solo 6. El sitio de esta importante batalla fue Tayutic, sitio no lejano de la actual población de Tucurrique. Conviene preguntarse por qué la historia nacional, o específicamente el cantón de Turrialba, no le ha dado a su actual cantón, el real valor histórico que merece. Por informes históricos fidedignos, corroborados durante varios años por el autor, quien es oriundo de esa zona,
nos indican el posible mencionado turístico sitio, pero lamentablemente no se encuentra en él el menor recuerdo conmemorativo de este importante acontecimiento histórico. Es importante recordar las vicisitudes sufridas por este histórico pueblo, uno de los pocos que se registra en los iniciales mapas de las provincias centroamericanas, el que, luego de ser explotado por los encomenderos, gobernadores y curas doctrineros durante los 260 años de la colonia, es abandonado a su suerte posteriormente a la colonia por los políticos terratenientes nacionales y extranjeros, hasta finalmente ser descubierto por el ICE gracias a su condición de gran generador de energía eléctrica en 1969, merecedor entonces de una carretera que le facilitaría la conexión con las ciudades de Cartago y San José, sus actuales principales fuentes de trabajo. Las aventuras de este carajillo quizás le hagan recordar las más modernas suyas. Nos tocó nacer durante los tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, también durante la Gran Depresión Económica Mundial de 1930 y como feria nuestra Revolución de 1948 y sus consecuencias. Aunque la poca población no alcanzaba aún el 1.000.000 de habitantes, la situación económica afectó la ya por sí difícil situación juvenil de esos años. Algunos aún estamos tratando de recordar esos tiempos, entre ellos Paquillo Villatoro García, hijo de don Paco Villatoro Acuña, el viejo que fabricaba las gorras para los policías. Paquillo a sus 7 años trabajaba como segundo de a bordo de la fábrica que, a pesar de contar solamente con 2 empleados, su papá le había dado el ostentoso nombre de Fábrica de Textiles El Águila. Obligado a asistir a la escuela, más por la ley que por el consentimiento de su papá, quien argumentaba que podía aprender más con el trabajo que ir a la escuela a perder el tiempo y hacerse de malas juntas. Paquillo no perdió la oportunidad de disfrutar su juventud y travesuras en medio de compañía de un reducido grupito de compañeros profesionales jodedores, hijos de papás pudientes. En esos tiempos no había escuelas privadas para los riquillos y otras para los chiquillos de pueblo. Todos éramos de los mismos. Su natural chispa lo obligó a planear sus propias travesuras. En la escuela, debido a su medio esmirriada figura, sus no muy buenos amigos le decían yigüirro, pero con sus inseparables amigos de grupo, él se valía de sus propios naturales defensas, a tal punto que el padre director lo reprendió llamándole oveja descarriada. Como supuesto amigo de Picua, hijo de un tal Kid Kill de Turrialba, Picua lo incluyó en su deportivo grupillo de aprendices donde sus tradicionales enemigos de escuela lo bautizaron con el ofensivo apodo de Kid Yigüirro. Su ingreso a uno de los pocos colegios
que existían no fue fácil. Se vio obligado a servir de monaguillo, de donde fue despedido. Durante la Revolución se vio obligado a vender maizoles españoles, nombre que le había dado su padre al tamal asado. Su mamá era una inteligente y ejemplar mamá, la única verdadera incondicional amiga de Paquillo. Al iniciarse la Revolución del 48, su papá fue llamado por el contratado cubano General Tavío a presentarse como soldado del gobierno, según le dijeron, en defensa de la patria y la democracia. Su cuerpo aún quedó olvidado en algún lugar de las montañas de San Cristóbal. Por su condición histórica novelesca, las amenas 4 ediciones de las historias de este despabilado carajillo siguen teniendo gran acogida, no solo entre gran número de jóvenes y muchachos de escuela. Quizás a algunos de los actuales abuelos y padres de estos jóvenes les interese recordar y comparar sus propias aventuras juveniles con las de hace 80 años, que yo con mis 92 siguen aún presentes.